Bueno, chicas, hoy vamos a hacer esta chaqueta del estilo Chanel. Es muy versátil, lo mismo la podéis llevar con con un look más informal, como podéis ir un poco más arregladas si decidís hacer la falda a juego, como veis aquí. La falda la encontraréis en otro tutorial en el mismo canal, así que vamos a verlo. Bueno, la prenda está toda tejida en puntos rasos. Entonces, un consejo que os doy siempre con el punto raso: es mejor tejer flojo. No apretéis el punto cuando trabajéis el punto raso, porque entonces os costaría. Así como si tejéis flojo vais a tejer muy cómodamente, si tejéis apretado os costará. Entonces, sobre todo, no tejáis apretado. Entonces, la prenda está toda hecha en puntos rasos, las tres piezas, espalda y dos delanteros, mangas, y lo único que al final haremos este pequeño adorno, ¿vale? Que lo vamos a hacer con el mismo hilo que hemos utilizado, y utilizaremos una técnica muy fácil para hacerlo. Luego también tendremos aquí 4 botones, que eso ya escogeréis vosotras el tamaño que os guste y la distancia. Y bueno, básicamente, como veis, está toda hecha. Bueno, perdón, 4 botones no, 4 botones más grandecitos y un par de botones aquí en los falsos bolsillos. Entonces, creo que está todo explicado. El consumo es de los dos colores: 350 gramos del gris oscuro y otros 350 gramos del crudo. Eso nos da entre 650 y 700 gramos en total. Bueno, ahora os voy a dar las medidas para que tengáis una idea de las dimensiones, aunque ya sabéis que dependiendo de cómo tejáis y la lana que hayáis usado, la hilatura que hayáis usado, puede variar un poquito. Entonces vamos a coger primero aquí lo que es el ancho. Y el ancho nos hace 45 centímetros. Ahora el largo del cuerpo, que lo cogeremos desde aquí, desde el hombro, desde aquí hasta abajo, son 51 centímetros, ¿vale? Más bien 50. El largo de la manga, desde aquí, desde el hombro, nos hace 53 centímetros. 53, 54 más o menos. Después, el largo de la sisa, que lo cogeremos desde aquí, son 21 centímetros, más bien 20. Luego el largo del lateral hasta la sisa, o sea, desde aquí hasta aquí, nos hace unos 27, 28 centímetros, ¿vale? Luego el escote de la espalda, que es esto, nos hace también 20 centímetros. La abertura del escote, más o menos, unos 10 centímetros. Luego el ancho de la manga, aquí en la sisa, también hace unos 20 centímetros. Y en el puño, aquí, hace unos 12 centímetros. Luego la distancia entre los botones, más o menos, yo la he puesto a unos 10 y medio, ¿vale? Más o menos. Porque aquí nos está tapando, pero más o menos es la distancia. Y luego el largo de aquí del falso bolsillo aproximadamente hace unos 9 centímetros. Mirad, hoy vamos a trabajar esta prenda con esta lana, que es la melisa fina, mezclando dos colores,
el crudo y el gris marengo, que es un poco mezcla, para conseguir un efecto, bueno, un efecto como tweed, ¿vale? Entonces esta lana, ya os digo, se llama melisa fina. El ovillo tiene unos 100 gramos y unos 350 metros, es un 100% acrílico y está recomendada para la aguja de 3. Pero bueno, eso ya sabéis que luego nosotros utilizaremos la que nos convenga para ese trabajo. Aquí también tenéis las instrucciones de lavado, que son estas. Y la otra es exactamente lo mismo, pero en el otro color. Bueno, vamos a necesitar la aguja de 5 milímetros y luego un tipo de aguja así de estas que son de plástico, que no la vamos a usar para tejer, sino que la vamos a usar para hacer los adornos finales, que parecen como pelitos así tejidos sueltos. Para eso vamos a necesitar una de estas. Luego tijeras y unos marcadores. Y luego 4 botones de esta medida que hace 2 centímetros y 2 botones de esta medida que hace 1,5. El tema de los botones también podéis poner la medida que queráis. Yo es la que he utilizado. Bueno, para hacer el trabajo necesitamos coger una hebra del color crudo y otra hebra del color gris y las iremos tejiendo juntas a la vez. Entonces, como es un tipo de tejido que probablemente en algunos tramos no veáis bien porque se va como confundiendo el tejido, yo también voy a hacer algunas cosas con esta lana y con una aguja gorda cuando yo considere que hay tramos donde se verá mejor si lo hago así. Bueno, entonces mirad, esta es la espalda y vamos a empezar a tejer este lado de aquí. Entonces empezaremos por aquí y luego haremos estos aumentos para la sisa, con lo cual vamos a hacer todo este trozo de aquí primero. Entonces vamos a coger un hilo de cada color, una hebra del crudo y una hebra del gris, y vamos a ir tejiendo junto. Entonces yo, como es un tejido que puede irse, digamos, confundiendo mientras lo vamos tejiendo porque se va mezclando, cuando yo considere que hay tramos donde se verá mejor haciéndolo con una lana más gorda y una aguja más gorda, os lo iré detallando también. Vamos a empezar subiendo 53 cadenas. Entonces hacemos el nudo y empezamos a subir 53 cadenas flojas. No las apretéis. ¿Vale? Vais sujetando las 2 hebras y dejándolas más bien flojitas hasta tener 53 cadenas. Mirad, ya hemos tejido las 53 cadenas, como veis el hilo queda bien mezclado. Entonces ahora, para explicaros lo siguiente, os lo voy a explicar con esta lana y con este punto más grueso para que lo veáis mejor. Imaginemos que hemos tejido las 53 cadenas. Entonces ahora siempre vamos a necesitar, tanto al final como al principio, una cadena más que no nos cuenta como punto, que simplemente es para acceder a la siguiente vuelta. Entonces tenemos 53 y hacemos una más, que no nos cuenta como punto. Entonces, para empezar la fila 2, vamos a hacer los 53 puntos también, pero vamos a trabajar por estas ondas de aquí detrás. ¿Vale? Es la única fila donde vamos a trabajar estas ondas para así tener un inicio de la prenda más firme, digamos. Entonces aquí simplemente tenemos que girar, ir a la primera onda, metemos por ahí la aguja y hacemos el primer punto deslizado. Entonces lo mismo, tanto aquí al principio como al final, vamos a marcar con un marcador
el punto, porque aquí se ve muy claro, pero cuando estamos tejiendo aquí es fácil luego no reconocerlo, el punto. Entonces lo vamos a marcar de las dos hebras, vamos a marcar la interior y de esta manera tendremos el punto localizado. Entonces ahora podemos empezar a bajar puntos rasos por la onda esta trasera hasta llegar al final, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, haré la cadena de más, que no me cuenta como punto, y ya giro, me voy a la onda trasera, hago el primer punto, lo marco y puedo empezar a bajar. Fijaros que no os dejéis, siempre tenéis que coger los dos colores, cuando trabajáis, por eso es importante trabajar flujo. Entonces empezamos a bajar por la onda de atrás, cogiendo los dos colores y trabajando flojo hasta llegar abajo, y tenemos que hacer 53 puntos. Bueno, mirad, os recomiendo que os vayáis apuntando con aguja con boli y papel las filas por las que vais. Ahora hemos acabado la fila 2, ¿vale? Y ahora vamos a empezar la fila 3. La fila 3 ya empezaremos a aumentar para hacer esta forma de aquí. Entonces, para empezar esta fila 3, primero os lo enseñaré aquí para que lo veáis más fácilmente. Imaginemos que tenemos los 53 puntos. Ya hemos hecho los 53 puntos. Entonces ahora en el último punto aumentaremos uno más, ¿vale? O sea, cuando lleguemos aquí, que será esta parte de aquí, aumentaremos un punto más, ¿vale? Entonces tenemos que, ya os he comentado que siempre tenemos que hacer una cadena de subida que no nos cuenta como punto, giramos el tejido y ahora a partir de este momento ya no vamos a trabajar por la onda trasera como hemos hecho en la primera fila, sino que vamos a trabajar siempre de las dos, estas que tenemos aquí, siempre vamos a trabajar por la de atrás, ¿vale? Tenemos las dos hebras, pues siempre vamos a trabajar por la de atrás. Entonces hemos hecho una cadena que no nos cuenta como punto, vamos al primer punto y hacemos un punto raso, y al igual que os he dicho antes, siempre al principio y al final tenemos que marcar ese primer punto. Y ya podemos empezar a subir hacia arriba los 53 puntos, y cuando lleguemos arriba haremos uno más, ¿vale? Vamos subiendo. Yo creo que estas primeras filas es mejor que os las enseñe así, con este hilo, para que veáis claro, porque luego todos van a ser más o menos repeticiones de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces aquí es como si hubiéramos hecho los 53 puntos y ahora, perdón, llevamos 52, hacemos el 53, ¿dónde está el marcador? Ahora tendríamos 53 y vamos a hacer un aumento en el mismo punto donde hemos hecho el 53, hacemos uno más, con lo que acabaremos la fila 3 con 54 puntos, ¿vale? Entonces esto que os acabo de enseñar es lo mismo que tenéis que hacer aquí. Una cadena, giramos el tejido
vamos a la cadena de atrás, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir los 53 puntos, pasos, cogiendo bien las dos hebras de los dos colores y llegando hasta la parte de arriba. ¿Veis? Ya he llegado arriba, estoy en el punto 52 y ahora hago en el último, hago el 53 y en el mismo punto hago el aumento, ¿vale? Y acabo la fila 3 con 54 puntos. Y esto vendría a ser esta forma de aquí, que ya empezaría a inclinarse. Y hemos acabado la fila 3. Bueno, pues mirad, ahora vamos a empezar la fila 4. La fila 3 la hemos acabado con 54 puntos porque hemos aumentado uno aquí. Y entonces ahora bajaremos también con 54. Entonces, para hacer eso, simplemente no tenemos que hacer ningún aumento ni nada. Hacemos una cadena que no nos sirve como punto, giramos, saltamos esa cadena que no nos sirve, vamos al primer punto, lo hacemos, lo marcamos y bajamos los 54 puntos, que son los mismos que habíamos subido, con puntos rasos. Y eso hasta aquí abajo. Entonces aquí lo mismo, hacemos la cadena, giramos, saltamos esa cadena, vamos al siguiente, procurar coger siempre las dos hebras, hacemos el primero, lo marcamos y podemos empezar a bajar los 54 puntos. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos terminado la fila 4 y hemos bajado los 54 puntos. Ahora vamos a hacer unas cuantas filas que vamos a repetir. Cuando subamos aumentaremos y bajaremos con los mismos. Y volveremos a aumentar y bajaremos. Ahora mismo estamos, esta es esta parte de aquí, que es la que va haciendo la inclinación. Entonces tomad nota. Estamos en la fila 4. Entonces ahora la 5 subiréis con 54 puntos más 1. Haréis un aumento al final igual que hemos hecho antes, ¿vale? O sea, subiremos 54 más 1, con lo que tendremos 55. Luego empezaremos bajando la fila 6 con 55 puntos otra vez, ¿vale? Luego subiremos la fila 7 con 55 más 1, con lo cual acabaremos la fila 7 con 56. Luego bajaremos la fila 8 con 56. Luego subiremos la fila 9 con 56 más 1, o sea, 57. Y por último bajaremos la fila 10 también con 57, ¿vale? O sea, iremos aumentando cuando subamos un punto y cuando bajemos los mismos puntos. Y entonces tendremos todo este trozo de aquí y nos vemos en ese punto, en la fila 10. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la fila 10, ¿vale? Y hemos hecho todo este tramo, que es todo esto de aquí, ¿vale? Y con esto habremos acabado en la fila 10 abajo, o sea, aquí. Ahora vamos a empezar la fila 11, que será subiendo toda esta parte de aquí de la sisa.
Entonces para eso tenemos que volver a subir los 57 puntos hasta arriba y luego haremos 35 cadenas al aire para hacer esto de aquí. Entonces os tenéis que poner aquí, como siempre, una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir 57 puntos y esto será la fila 11. Cuando tengamos los 57 nos vemos arriba. Bueno, pues seguimos en la fila 11, hemos subido los 57 puntos hasta aquí y ahora vamos a hacer esto de aquí. Entonces aquí tenemos que hacer 35 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 35. Bueno, entonces 57 puntos más 35 cadenas que acabamos de hacer son 92 puntos, que son los que vamos a tener que bajar ahora en la fila 12. Esta que acabamos de hacer es la 11. Entonces esto os lo voy a enseñar aquí para que veáis más claramente cómo se hace. Suponemos que ya hemos hecho las 35 cadenas, necesitamos una más que no nos cuenta como punto y que solo nos sirve para girar. Entonces giramos así un poquito el tejido y vamos no a esta que es la que acabamos de hacer, sino a la siguiente. Metemos por ahí y hacemos el primer punto y lo marcamos igual que hacemos siempre. Y ahora ya podemos empezar a bajar cogiendo esta hebra hasta llegar a donde se une con el cuerpo. Entonces hacemos estos 35 puntos rasos hasta llegar aquí, a este punto de aquí. Cuando lleguemos a este punto de aquí, simplemente tenemos que seguir la línea. ¿Vale? Ahora vendría este y seguimos bajando, ¿vale? Por toda esta línea hasta tener los 92 puntos rasos, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que hacer aquí. Yo ahora aquí he subido las 35 cadenas, hago una más de subida, giro un poquito, salto esta que no cuenta y me voy a la siguiente, hago el primer punto, lo marco y empiezo a bajar los 92 puntos, los 35 más los 57, siguiendo la línea hasta llegar abajo del todo. Y esto sería la fila 12. Bueno, pues ya está, ya hemos acabado la fila 12 bajando 92 puntos. Ahora empezaremos la fila 13. Bueno, pues ya una vez hecha la fila 12, vamos a seguir ahora haciendo todo esto porque ahora nos hemos quedado por aquí. ¿Vale? Entonces ahora tenemos todo este tramo de filas que son todas iguales, de subida y de bajada con 92 puntos. Entonces tenemos que hacer, hemos hecho la 12 y tenemos que hacer hasta la fila 112. O sea, desde aquí donde estamos, sobre todo no os descontéis con las filas, ¿vale? Tenemos que hacer desde la 12 a la 112 con 92 puntos y entonces llegaremos aquí y solo nos faltará hacer este tramo de la otra parte de la espalda. Entonces vamos a llegar hasta aquí y nos vemos para continuar.
Bueno, mirad. Ahora vamos a hacer este tramo que nos falta de la espalda, ¿vale? Entonces, empezaremos subiendo la fila 113. Entonces hacemos una cadena, giramos el tejido, hacemos el primer punto, lo marcamos y vamos a subir 57 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 57, hasta llegar aquí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 113 con 57 puntos. Ahora bajaremos la 114 también con 57 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 114 con otros 57 puntos. Entonces ahora haremos la 115 y subiremos uno menos, o sea 56, y nos vemos aquí. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 53 puntos. Ahora hago el 54, el 55 y el 56, o sea, uno menos que antes. Entonces ahora bajaremos, esto es la fila 115 y ahora bajaremos la fila 116 también con 56. Entonces haremos un punto, o sea, una cadena, giramos el tejido y bajamos 56 puntos de nuevo. Hacemos uno, lo marcamos y empezamos a bajar 56 puntos. Y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 116 con los 56 puntos. Como veis, esto ya empieza a bajar, ¿vale? Que sería lo mismo que esto de aquí, ¿vale? Entonces ahora las filas que nos quedan, que son 6, se va a repetir esto mismo que hemos hecho. Entonces tomad nota, hemos acabado en la 116 con 56 puntos. Entonces ahora subiremos la 117 con un punto menos, o sea 55. Bajaremos la 118 también con 55. Luego subiremos la 119 con un punto menos, o sea 54. Bajaremos la 120 también con 54. Y luego haremos la penúltima, que es la 121, con 53 puntos, que es un punto menos, y acabaremos bajando la fila 122 también con 53 puntos. Y entonces tendremos esto de aquí. Y habremos acabado la espalda. Bueno, pues ya hemos acabado toda la espalda, la parte de los menguados también. Entonces ahora lo que os recomiendo es que os marquéis lo que va a ser el derecho de la prenda, ¿vale? Tener en cuenta una cosa. El derecho de la prenda es la dirección de las cadenas o del punto va hacia arriba, hacia el escote, ¿lo veis? Va hacia arriba y sin embargo aquí la dirección de las cadenas va hacia abajo. Entonces el derecho es este, el de la dirección de las cadenas que va hacia arriba. Entonces marcaros aquí con un marcador cuál es el derecho para tener bien identificado la pieza cuando la vayamos a montar. Mirad, ahora vamos a hacer el delantero 1, que es el de este lado, ¿vale? Es este de aquí. Si ponemos aquí la espalda, este sería el de este lado, con toda la forma de aquí del cuello. Entonces en este delantero lo empezaremos a tejer por aquí, seguiremos por toda esta zona,
Luego bajaremos toda la forma del cuello y aquí en las últimas filas haremos los ojales. Bueno, ahora vamos a empezar el delantero y vamos a empezar tejiendo este trozo de aquí de la sisa para luego continuar hacia el hombro. Vamos a empezar subiendo 53 cadenas. Entonces hacemos el nudo y empezamos a subir 53 cadenas flojas. No las apretéis. ¿Vale? Vais sujetando las dos hebras y dejándolas más bien flojitas hasta tener 53 cadenas. Vale, ya hemos hecho los 53 puntos. Ahora hacemos uno más que no nos cuenta como punto y en esta primera fila, y al igual que hicimos en la espalda, empezaremos a trabajar por la onda trasera. Hacemos el primer punto, lo marcamos y ya podemos empezar a bajar los 53 puntos hacia abajo y nos vemos allí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2, ahora hacemos una cadena, giramos, saltamos la cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y podemos empezar a subir los 53 puntos, solo que al final haremos un aumento. Entonces vamos a hacer los 53 y nos vemos allí. Bueno, sigo en la fila 3, he subido 52 puntos y entonces ahora en el último, que es el 53, hago este y uno más de aumento en el mismo espacio. ¿Vale? Con lo que acabaré la fila 3 con 54 puntos. Y aquí ya se empieza a adivinar la inclinación que va a hacer el tejido. Bueno, pues ahora empezaremos la fila 4 haciendo una cadena, giramos el tejido, saltamos esa cadena que no nos sirve de punto, vamos al primero, hacemos un punto raso, lo marcamos y ya podemos empezar a bajar los 54 puntos que son los mismos que habíamos subido. Entonces nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos terminado la fila 4 y hemos bajado los 54 puntos. Ahora vamos a hacer unas cuantas filas que vamos a repetir. Cuando subamos aumentaremos y bajaremos con los mismos y volveremos a aumentar y bajaremos. Ahora mismo estamos, esta es esta parte de aquí, que es la que va haciendo la inclinación. Entonces tomad nota. Estamos en la fila 4. Entonces ahora la 5 subiréis con 54 puntos más 1. Haréis un aumento al final igual que hemos hecho antes, ¿vale? O sea, subiremos 54 más 1, con lo que tendremos 55. Luego empezaremos bajando la fila 6 con 55 puntos otra vez, ¿vale? Luego subiremos la fila 7 con 55 más 1, con lo cual acabaremos la fila 7 con 56. Luego bajaremos la fila 8 con 56. Luego subiremos la fila 9 con 56 más 1, o sea 57. Y por último bajaremos la fila 10 también con 57, ¿vale? O sea, iremos aumentando cuando subamos un punto y cuando bajemos los mismos puntos. Y entonces tendremos todo este trozo de aquí y nos vemos en ese punto, en la fila 10.
Entonces para eso tenemos que volver a subir los 57 puntos hasta arriba y luego haremos 35 cadenas al aire para hacer esto de aquí. Entonces os tenéis que poner aquí, como siempre, una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir 57 puntos y esto será la fila 11. Cuando tengamos los 57 nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos hecho los 57 puntos, ¿vale? Recordad que estamos en la fila 11 y ahora vamos a subir 35 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 35. Ya tenemos las 35. Fijaros que esto es lo mismo que hacíamos en la espalda. Entonces ahora hacemos una más que solo nos sirve como para girar, para subir a la fila 12, que es la que vamos a empezar ahora. Entonces este punto lo saltamos, vamos al siguiente, hacemos el primer punto raso, lo marcamos y empezamos a bajar los 35 puntos estos, más los 57, que serán un total de 92. Mirad, ya hemos bajado 35 y recordar que una vez lleguemos aquí tenemos que continuar con la línea tal como hicimos en la espalda. Entonces aquí ya saltaríamos al siguiente, al 36, 37, 38, 39, 40 y así hasta abajo, hasta 92 puntos. Y con eso habremos acabado la fila 12. Bueno, pues nos habíamos quedado en la fila 12, aproximadamente por aquí. Y entonces ahora tenéis que continuar haciendo filas, como he hecho yo aquí, de 92 puntos. O sea, los mismos 92 que acabamos de hacer en la fila 12, tendréis que seguir subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, con 92 puntos. Hasta llegar, fijaros, hemos llegado hasta la fila 33. Estábamos por aquí por la 12 y tenéis que llegar hasta la fila 33 con 92 puntos y acabaremos abajo. Entonces a partir de este punto ya empezaremos a subir, pero ya haciendo la forma del cuello, ¿vale? Entonces repito, hemos acabado la fila 12 y tenéis que llegar hasta la fila 33 subiendo y bajando 92 puntos y nos vemos ahí. Ahora vamos a empezar a hacer toda la curva de lo que será el cuello. Bueno, pues empezaremos la fila 34, habíamos acabado la 33 abajo y ahora la 34 subiremos 88 puntos. 4 menos, estábamos tejiendo 92, haremos 4 menos. Yo ya he subido aquí y estoy en el punto 88 y con esto estaría la fila 34. Ahora vamos a variar durante unas poquitas filas la manera en cómo estamos bajando. Entonces empezaremos la fila 35 haciendo una cadena como siempre, giramos y aquí siempre hacíamos el primer punto, entonces ese primer punto nos lo vamos a saltar para menguar un poquito. Entonces nos saltamos ese primero y vamos al siguiente. Hacemos el primer punto, saltando uno y ponemos el marcador. Y entonces ahora bajaremos 87 puntos, o sea, uno menos. Habíamos subido 88 y bajamos 87 y nos vemos abajo. Bueno, ya hemos acabado la fila 35 con los 87 puntos.
Ahora empezaremos la fila 36, haciendo la cadena como siempre, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y aquí en este caso vamos a subir 85 puntos, ¿vale? Tenemos 87, pues vamos a subir 85. Entonces subimos los 85 y nos vemos arriba. Ya estoy llegando ahí arriba, llevo 83, 84 y 85. O sea, 2 menos de los que teníamos aquí. Entonces ahora, para empezar la fila 37, cadena, y volvemos a hacer lo mismo. Este primer punto de aquí lo saltamos, el primero, y nos vamos al siguiente. Lo marcamos y aquí vamos a bajar 84 puntos, uno menos de los que hemos subido. Entonces nos vemos abajo. Mirad, ya hemos bajado la fila 37 con 84 puntos y ahora vamos a subir la 38 con 2 puntos menos, o sea que subiremos 82 puntos y nos vemos ahí. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 80 puntos, me falta el 81 y el 82. ¿Veis ya que va haciendo el escalonado? Entonces con esto hemos acabado la fila 38 y ahora para empezar la 39 hacemos la cadena y lo mismo de antes, el primer punto lo saltamos y vamos al siguiente. Lo marcamos y entonces empezaremos la fila 39 con 81 puntos, uno menos de los que hemos subido. Y nos vemos abajo. Mirad, ya hemos bajado la fila 39 con los 81 puntos. Y ahora empezaremos la fila 40 subiendo, pero atentas, ahora subiremos 80 puntos, o sea, un punto menos. No 2, sino un punto menos. Y nos vemos ahí. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 78 puntos, hago 79 y 80. ¿Vale? Un punto menos que antes. Hemos acabado la fila 40 y ahora empezaremos la 41 haciendo una cadena, girando, de nuevo saltamos el primer punto, nos vamos al siguiente y lo marcamos. Y entonces en esta fila 41 tenemos que bajar 79 puntos y nos vemos abajo. Bueno, hemos acabado la fila 41 con los 79 puntos. Y atención, ahora subiremos la fila 42 también con 79 puntos, o sea, los mismos que hemos hecho. Y nos vemos ahí. Mirad, ya estoy llegando arriba, llevo 75, hago el 76, el 77, el 78 y el 79, que es el del marcador. ¿Vale? Y con esto habremos acabado la fila 42. Ahora empezaremos la fila 43 también con 79 puntos, pero ya no vamos a saltar el punto al principio, o sea, vamos a trabajar normal. Entonces simplemente hacemos la cadena, giramos, ya no saltamos ningún punto, vamos al primero, lo marcamos y empezamos a bajar 79 puntos de nuevo y será la fila 43. Bueno, hemos acabado la fila 43 con los 79 puntos y ahora empezaremos la 44 subiendo uno menos, o sea 78 puntos y nos vemos ahí.
Mirad, ya estoy llegando arriba, llevo 75 puntos, hago el 76, el 77 y este de aquí el 78. ¿Vale? Y con esto hemos acabado la fila 44. Ahora para bajar la 45 volveremos a saltarnos el primer punto al empezar, ¿vale? Entonces haremos la cadena, giramos, aquí sí que volvemos a saltarnos el primer punto, vamos al siguiente, lo marcamos y bajamos 77 puntos y nos vemos abajo. Bueno, hemos acabado la fila 45 bajando los 77 puntos y entonces ahora las dos próximas filas también vamos a hacer 77 puntos, o sea, subiremos la fila 46 con 77 puntos y bajaremos la fila 47 también con 77 puntos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos bajado la fila 47 con 77 puntos. Ahora empezaremos la fila 48 subiendo 76 puntos, uno menos, y nos vemos arriba. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 73 puntos, hago el 74, el 75 y el 76. Y con esto hemos acabado la fila 48. Y ahora para empezar la 49 volveremos a saltarnos un punto al principio. Hacemos la cadena, giramos, saltamos el primer punto y nos vamos al siguiente. Lo marcamos y empezamos a bajar 75 puntos, uno menos de los que hemos subido. Y nos vemos abajo. Bueno, ya hemos bajado la fila 49 con 75 puntos. Y ahora las dos siguientes también haremos 75. O sea, subiremos la fila 50 con 75 y bajaremos la fila 51 con 75. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 51 con 75 puntos. Ahora vamos a subir la fila 52 con un punto menos, o sea, con 74. Y nos vemos ahí. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 70 puntos. Hago el 71, 72, 73 y el 74. O sea, uno menos de los que habíamos hecho. Y con esto hemos acabado la fila 52. Bueno, y ahora empezaremos la fila 53 haciendo una cadena y es la última fila donde nos vamos a saltar un punto al empezar, ¿vale? Entonces nos saltamos un punto, vamos al siguiente, lo marcamos y empezamos a bajar la fila 54 también con 73 puntos y nos vemos ahí. Bueno, hemos acabado la fila 54 con 73 puntos. Ahora nos falta hacer todo un trozo hasta el final y van a ser filas de repetición haciendo los mismos puntos. Entonces ahora empezaríamos la fila 55 también con 73 puntos y llegaremos hasta la 63. ¿Vale? O sea, desde la 55 iremos haciendo filas hasta llegar a la 63 y nos vemos. Bueno, supongo que ya habéis llegado a la fila 63, pero ahora antes de continuar haciendo los ojales, yo me he adelantado un poco para enseñaros dónde los he puesto yo. Yo he hecho 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque considero que esta distancia, si ponemos aquí el delantero, más o menos alineado, esto nos va a quedar así. Mirad, aquí va 1, 2, 3 y aquí va el cuarto, ¿vale?
Así es como más o menos yo los he distribuido. ¿Vale? Entonces, os voy a mostrar cómo se hacen, pero como aquí se verá un poquito confuso, os lo voy a enseñar con la lana aquella más gorda para que veáis mejor la técnica. Bueno, vamos a imaginar que ahora ya empezaríamos la fila 64 para subir los ojales. Entonces la técnica es la misma, hacemos una cadena, giramos, saltamos la cadena y empezamos a hacer unos cuantos puntos que luego ya os detallaré cómo son. Empezaríamos a subir y entonces cuando llegamos al primer ojal haríamos, en este caso yo he decidido que esta medida de botón es la óptima, ¿vale? Entonces esta medida de aquí pasa perfectamente y en este caso voy a necesitar una abertura de tres puntos. Pues entonces eso lo tenéis que medir vosotras con vuestro botón. Yo en mi caso van a ser 3. Entonces si aquí tuviera que hacer ya el primer ojal, haría 3 cadenas al aire. Aquí salto 3 puntos, 1, 2 y 3. Y en el cuarto continúo tejiendo el siguiente tramo. ¿Vale? Haría el siguiente tramo y cuando llego al siguiente ojal vuelvo a hacer 1, 2, 3, salto 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto continúo. Y así hasta el siguiente tramo. ¿Vale? Esta sería más o menos la técnica para hacer los ojales. Cuando ya haya terminado toda la tira, que ahora la haremos, giraríamos hacia abajo haciendo una cadena, girando el tejido, saltamos la cadena y empezamos a bajar, tejiendo por la hebra de atrás, como siempre, todo el tramo de puntos, ¿veis? Y ahora cuando lleguemos al ojal, seguiremos la línea tejiendo por la cadena de atrás todo el tramo hacia abajo. O sea, es muy sencillo. Simplemente es hacer las cadenas al aire, ¿veis? Ahora he llegado al siguiente tramo, pues continúo la línea normal hasta llegar de nuevo a la parte de abajo. Y de esta manera ya tendríamos los ojales hechos. Entonces ahora vamos a hacer la fila que continúa. Bueno, entonces ahora volviendo a nuestro delantero, nos habíamos quedado en la fila 63 y empezamos la 64 haciendo una cadena, giramos el tejido, saltamos la cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y vamos a subir 15 puntos contando este. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 15. Bueno, ya hemos hecho los 15 puntos y ahora haremos 3 cadenas al aire, 3 o las que necesitéis para poner vuestro botón, ¿eh? Yo he hecho 3, salto 3 puntos, 1, 2 y 3 y en el cuarto continúo haciendo el siguiente tramo. Y aquí también haremos otros 15 contando este. Tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 15. Bueno, ya hemos hecho el siguiente tramo de 15, ahora volvemos a hacer 3 cadenas al aire, saltamos los 3 puntos y en el cuarto
volvemos a hacer otro tramo de 15 y nos vemos ahí. Ya hemos hecho otro tramo de 15 y ahora hacemos otra vez las 3 cadenas, saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto volvemos a hacer el último tramo de 15 y nos vemos ahí. Ya hemos hecho el tramo y ahora hacemos el último ojal haciendo 3 cadenas, saltamos 3 puntos y aquí en el último cerramos con un punto, ¿vale? Entonces aquí habríamos hecho 1, 2, 3 y 4 ojales. Con esto habríamos acabado la fila 64. Ahora para bajar empezaríamos la fila 65 haciendo una cadena, saltamos la cadena, vamos al primer punto que ya es el del ojal, trabajando por la cadena de atrás, lo marcamos y continuamos bajando por la cadena de atrás los 73 puntos hasta abajo. Simplemente es ir siguiendo la línea tal como os he enseñado en la lana aquella más gruesa para que lo vierais mejor, ¿vale? Ahora llegaremos al siguiente para que lo veáis mejor. Aquí estamos haciendo el tramo de 15 y veis, ya estamos llegando al otro ojal y seguimos trabajando por la línea de atrás, ¿vale? Y así es como tenéis que continuar hacia abajo. Entonces cuando lleguéis abajo habréis acabado la fila 65. Entonces solamente nos quedarán 2 filas, la 66 y la 67. Y las hacéis igual con 73 puntos, ¿vale? Acabaréis la 65 aquí y luego haremos la 66 con 73 puntos y la 67 con otros 73. Y con eso habremos terminado el delantero. Bueno, una vez hemos acabado el delantero, haceros un comentario. Como luego vamos a tener que subir para ir rematando todo esto y el escote y luego bajaremos otra vez por aquí hasta aquí por el otro delantero que haremos, os aconsejo que ahora os guardéis un buen ovillito de lana para poder hacer toda esa operación que haremos al final. Si no la tenéis no pasa nada, empezaremos con una hebra nueva, pero si tenéis un poquito para guardar, mejor. Y luego otra cosa, os tenéis que marcar el derecho, ¿vale? El derecho es este de aquí, que como veis las cadenitas suben hacia el hombro. Esto es el revés, que las cadenas van hacia abajo. Es importante que os marquéis aquí, en cualquier sitio del delantero, que esto es el derecho, porque cuando tejamos el otro, que será así, será asimétrico, que no nos confundamos, ¿vale? Entonces este le ponéis aquí una marca para tenerlo claro. Y ahora ya vamos a hacer el otro. Bueno, ahora vamos a hacer el delantero 2, que es el de este lado de la prenda. Hemos hecho el 1, que es este de aquí, y ahora vamos a hacer el 2, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, en este ya no hay que hacer ojales ni nada parecido. Lo que pasa que este delantero, aunque parezca lo mismo, no se teje de la misma manera. Fijaros que en el otro delantero, que era este, habíamos empezado a tejer por aquí hacia aquí, porque de esa manera las cadenas, la dirección de las cadenas nos va hacia arriba, que es el derecho. Entonces, en este, para conservar esa dirección, no podemos empezar por aquí hacia aquí, sino que tenemos que empezar desde aquí hacia el lateral. O sea,
va a ser básicamente lo mismo, pero se teje de diferente forma. Entonces, una vez ya explicado esto, ya podemos empezar. Bueno, así como en el delantero 1 empezábamos la fila 1 de cadenas subiendo hacia la sisa, en este caso empezamos también las 73 cadenas, pero bajando hacia abajo, ¿vale? O sea, vamos a bajar 73 cadenas, como siempre os digo, flojitas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 73. Bueno, pues ya hemos hecho las 73 cadenas. Ahora hacemos una más, que solo nos sirve para dar la vuelta a la siguiente fila, no nos cuenta como punto. Y ahora en esta fila 2 vamos a trabajar por estas ondas de aquí detrás, igual que hemos hecho en las otras piezas, que ya sabéis que solo lo hacemos en esta fila para darle firmeza a los inicios y a los finales. Entonces nos vamos a la parte de atrás. Esta primera no, porque pertenece a la cadena que hemos subido de más. Vamos a la siguiente y hacemos el primer punto deslizado. Le ponemos el marcador en la hebra interior y ya tenemos el primer punto. Y ahora podemos continuar haciendo los 73 puntos hacia arriba. Entonces hacemos los 73 y nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 2 con las 73 cadenas, con las 73 puntos rasos. Ahora ya la fila 3 la empezaremos como siempre haciendo un punto, una cadena que no nos cuenta como punto, saltamos la cadena y ya nos vamos a hacer el primer punto raso por la hebra trasera, por esta hebra trasera, como venimos haciendo en toda la prenda. Entonces subimos otra vez, bajamos otra vez 73 puntos y nos vemos abajo. Bueno, fijaros, ya hemos bajado la fila 3 con los 73 puntos. Ahora, fijaros, estamos haciendo este trozo de aquí. Todo este trocito que es de filas iguales es el que estamos haciendo ahora, ¿vale? Hemos empezado aquí. Entonces ahora vamos a hacer una serie de filas todas iguales con 73 puntos. Hemos hecho la fila 3 y tenemos que hacer hasta la fila 17, donde acabaremos abajo, en la parte de abajo, con 73 puntos. Entonces hacemos hasta la fila 17 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos hecho hasta la fila 17, hemos acabado aquí abajo y ya tenemos hecho este trozo de aquí, el que era todo de 73 puntos. Entonces fijaros, ahora tendremos que empezar a subir esto aumentando. Fijaros que en el otro delantero, que era así, como veníamos desde aquí y bajábamos, aquí íbamos disminuyendo. Entonces aquí al revés, aquí vendremos desde aquí y tendremos que ir aumentando. Entonces vamos a empezar la fila 18. Bueno, pues ahora lo que haremos es subir 73 puntos y cuando lleguemos aquí arriba aumentaremos un punto más. Entonces vamos a subir los 73 y nos vemos arriba. Bueno, estoy llegando arriba, llevo 70 puntos, hago 71, 72 y en el último 73. Entonces ahora vamos a aumentar un punto, necesitamos tener 74, por lo tanto en este último punto hacemos un punto más. Y acabamos esta fila, que es la 18, con 74 puntos. Bueno, entonces en este punto 74, para no perderlo, vamos a dejar marcado aquí un marcador, porque luego cuando rematemos el escote
estos puntitos así sueltos tienen tendencia a quedarse escondidos y no nos interesa. Entonces aquí en este 74 le ponemos un marcador y lo dejamos ahí. Entonces ahora vamos a empezar la fila 19 y necesitamos 75 puntos, uno más. Entonces hemos hecho aquí 74, entonces ahora para bajar haremos una cadena que necesitamos para un punto más la cadena que hacemos siempre de girar, que esa no nos cuenta como punto. Entonces giramos el tejido, saltamos esa cadena, vamos al siguiente y ya hacemos nuestro primer punto de la fila 19. Lo marcamos como hacemos siempre y empezamos a bajar los 75 puntos. Aquí hacemos el segundo, el 3, 4, 5 y así hasta 75 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 19 con 75 puntos. Ahora las dos siguientes, la fila 20 y la 21, también las vamos a hacer con 75 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 21 con 75 puntos. Ahora la 22 haremos un aumento, o sea, haremos 75 y al final añadiremos un punto más. Así que nos vemos ahí. Bueno, pues ya estoy llegando arriba, llevo 73 puntos, hago el 74 y el 75. Y ahora, como quiero aumentar un punto, en el mismo último punto hago otro punto, que será el punto 76. Y lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a poner el marcador, otro marcador, porque cuando solamente aumentamos un punto, ese puntito tiene tendencia a esconderse. Entonces, para no perderlo, lo marcamos así y así ya lo tenemos localizado. Entonces ahora habremos acabado la fila 22. La fila 23 vamos a necesitar un punto más. O sea, hemos hecho ahora 76 con el aumento, pues ahora bajaremos la fila 23 con 77 y para eso necesitamos hacer lo mismo de antes. Subimos una cadena que nos cuenta como un punto más y ahora otra cadena que no nos cuenta como punto, que simplemente es para girar. Y entonces ya saltamos esa cadena, vamos a la siguiente y hacemos el primer punto de la fila 23. Lo marcamos y empezamos a bajar. Aquí siempre nos tropezaremos con la otra marca, pero bueno, con un poquito de cuidado. ¿Veis? Hacemos el punto 2, 3, 4, 5 y así hasta 77. Bueno, ya hemos acabado la fila 23 con 77 puntos y ahora las dos filas siguientes, la 24 y la 25, también las hacemos con 77 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 25 aquí abajo con 77 puntos. Ahora la siguiente fila, que es la 26, aumentaremos otra vez un punto. Por lo tanto, subiremos los 77 y al final añadiremos uno. Y nos vemos ahí. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 75 puntos, hago el 76 y el 77. Y ahora aquí necesito aumentar un punto para tener 78. Entonces en el último punto hacemos un punto más. Y con esto hemos acabado la fila 26 con 78 puntos. Bueno, pues ya estoy llegando arriba, llevo 75 puntos y ahora hago el 76 y aquí en el último hago el 77.
Entonces ahora necesito aumentar un punto, como hemos venido haciendo por aquí. Entonces en el último punto hago otro punto, que será el punto 78. Y ese es el que tenemos que dejar marcado porque es el que tiene tendencia a esconderse. Entonces este lo marcamos igual que hemos hecho con los demás. Entonces con esto habremos acabado la fila 26. Ahora para empezar la fila 27 lo vamos a hacer igual. Tenemos que aumentar un punto. Ahora mismo tenemos 78. Entonces para aumentar un punto hacemos una cadena que será ese punto y luego necesitamos otra cadena que no nos cuenta como punto y que simplemente es para girar. Entonces ahora empezaríamos la fila 27 saltando la cadena, vamos al primer punto, lo hacemos, lo marcamos y ya podemos empezar a bajar 79 puntos. ¿Vale? Tenemos uno, ahora vamos al segundo, tercero, 4 y así hasta 79. Bueno, mirad, ya hemos acabado la fila 27 con 79 puntos. Ahora las dos siguientes filas, la 28 y la 29, las haremos con 79 puntos también. Y nos vamos a ir y nos vemos ahí en ese punto. Bueno, hemos acabado la fila 29 con 79 puntos. Como veis, esto ya va tomando la inclinación que tiene que tener el escote. Entonces ahora empezaremos la fila 30 subiendo 80 puntos, o sea 79 más uno más al final. Bueno, estoy llegando arriba, llevo 77 puntos, hago el 78 y el 79. Ahora en el mismo último punto, como venimos haciendo, vamos a aumentar un punto más. A ver. Aquí hacemos un punto más y entonces tendremos 80 puntos. ¿Vale? Ahora este punto lo marcamos como lo hemos hecho anteriormente para no perderlo. Y en la siguiente fila, que ya será la 31, necesitamos aumentar un punto. Entonces aumentamos el punto y necesitamos una cadena más para girar. Y ya podemos empezar a bajar haciendo el primer punto. Lo marcamos y ya podemos empezar a bajar 81 puntos. Hacemos 2, 3 y así hasta 81 puntos. Bueno, ya hemos acabado la fila 31 con 81 puntos aquí abajo. Ahora empezaremos la 32 subiendo uno más, o sea 82. Bueno, estoy llegando arriba, llevo 77 puntos, hago el 78, 79, 80 y 81. Y ahora aquí en el último hago el aumento y entonces acabamos la fila con 82 puntos. Bueno, ahora para empezar la fila 33 vamos a necesitar aumentar 2 puntos. Ahora mismo tenemos 82, pues la siguiente fila tenemos que tener 84. Entonces vamos a primero a marcar ese puntito que hacemos siempre. Y entonces para aumentar 2 puntos tenemos que hacer 1, 2 y luego la cadena que necesitamos que no cuenta como punto y que solamente es para girar. Entonces giramos el tejido, saltamos la cadena, vamos al primer punto y lo marcamos.
Ahora vamos al siguiente. Y ahora ya podemos continuar en el siguiente punto. A ver, así. 3, 4 y así ya podemos bajar 84 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 33 con 84 puntos aquí abajo. Ahora haremos la fila 34 haciendo un punto más, o sea, subiremos con 85. Bueno, ya estoy llegando arriba, llevo 80 puntos, hago el 81, el 82, el 83, a ver, y el último que es el 84. Y ahora haré uno más para acabar la fila con 85 puntos, ¿vale? Entonces hemos acabado esta fila, que es la 34, con 85 puntos. Ponemos como siempre aquí el marcador para que no se nos pierda ese punto y ya podemos empezar la fila 35. Para la fila 35 ahora mismo hemos acabado con 85 y para la siguiente fila necesitamos dos más, o sea 87 puntos. Por lo tanto haremos 1 y 2, que serán esos 2 puntos, más luego la cadena para girar que no cuenta como punto. Entonces giramos, saltamos la cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y ya podemos empezar a bajar 87 puntos, ¿vale? Aquí está el tercero que siempre nos coincide con el marcador, 3, 4, 5 y así hasta 87. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 35 con 87 puntos. Ahora subiremos la fila 36 con uno más, o sea, con 88, haciendo aquí el aumento. Bueno, estoy llegando arriba, llevo 85, ahora de 86, el 87, y ahora en el mismo punto hago el aumento que será el 88. Y marcamos ese punto como hacemos siempre. Y con esto habremos acabado la fila 36. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la fila 37, que ya será la última, donde haremos aumentos para el escote. Y aumentaremos 4 puntos. Fijaros que hemos acabado la fila 36 con 88 puntos y ahora subiremos 4 para alcanzar 92 puntos. Entonces mirad, para subir 4 puntos haremos 1, 2, 3 y 4 y luego haremos la cadena de subida, que esa no nos cuenta como punto. Entonces giramos el tejido y empezamos ya la fila 37 bajando 92 puntos. Saltamos la cadena que no cuenta, vamos al primer punto, lo marcamos y seguimos bajando 2, 3, 4, ahora ya vamos al siguiente, que es este donde siempre ponemos el marcador. A ver, ahora 5, 6, 7 y así vamos a bajar hasta 92 puntos y nos vemos ahí abajo.
Bueno, pues ya hemos acabado la fila 37 con 92 puntos y aquí ya hemos parado de aumentar. Fijaros, esto ahora sería esto, ¿vale? Nos hemos quedado aquí arriba, en la parte del hombro, ¿vale? Entonces ahora lo que viene a continuación son una serie de filas, todas de 92 puntos, ¿vale? Que será todo este tramo de aquí hasta abajo, o sea, todo ese tramo hasta llegar aquí, ¿vale? Entonces nos hemos quedado en la fila 37, que es la que acabamos de hacer, nos hemos quedado abajo, y ahora voy a hacer todas las filas que necesito para todo este tramo, y os digo cuántas he hecho. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo este tramo, ¿vale? Y entonces he llegado hasta la fila 57 y he acabado abajo, ¿vale? Repito, he llegado hasta la fila 57 y hemos acabado abajo. Entonces ahora ya vamos a empezar lo que es la zona de los menguados, que nos faltan aquí para terminar el delantero. Bueno, pues ahora empezaremos la fila 58 subiendo 57 puntos. Hacemos la cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a subir con 57 puntos. 2, 3, 4, 5 y así hasta 57. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 58 con 57 puntos. Y ahora bajaremos la 59 también con 57 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 59 con 57 puntos. Ahora haremos la 60 subiendo uno menos, o sea 56, y nos vemos ahí. Bueno, pues llevo 53 puntos, hago el 54, 55 y 56, o sea, uno menos. Y entonces ahora, con esto hemos acabado la fila 60 y empezaríamos la 61 bajando los mismos 56 puntos. Entonces hacemos la cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y empezamos a bajar 56 puntos de nuevo y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 61 con los 56 puntos. Entonces ahora nos quedan 6 filas que se va a repetir lo mismo. Subiremos con un punto menos la siguiente, o sea, la fila 62, ahora la subiremos con 55 puntos. La 63 la bajaremos con 55 puntos también. Luego la 64 la subiremos con un punto menos, o sea, 54 puntos. La 65 la bajaremos también con 54 puntos. Y luego la penúltima, que es la 66, la subiremos con un punto menos, o sea, 53 puntos. Y la última, que es la 67, la bajaremos con 53 puntos también. Y con eso habremos acabado el delantero. Bueno, pues ya hemos acabado el delantero, ya tenemos aquí los menguados. Entonces ahora, al igual que os he dicho en el otro delantero, marcaros el derecho, ¿vale? Porque pensad que luego, cuando los tengáis los dos, que no os confundáis, ¿vale? Habíamos marcado el derecho aquí, que es cuando las cadenitas van en la dirección del escote, y en este lo mismo. Las cadenitas, aquí que se ven mejor, ¿veis? Van en dirección del escote. El revés van hacia abajo. Entonces os ponéis aquí
una marca igual que aquí, y con esto ya no tendréis confusión, porque luego puede pasar que los giréis, que no os deis cuenta, entonces mejor marcarlos y así ya no tendremos lío. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer la manga, que es esta de aquí. Si os fijáis, esto va haciendo un poquito de menguados, ¿vale? Esto si la colocamos bien sería así, esto sería la sisa y esto sería el puño. Entonces ahora vamos a empezar a tejerla por este lado de aquí y vamos a hacer unos pequeños menguados para conseguir esta forma y a la vez vamos a ir haciendo estos aumentos hasta llegar a la mitad de la manga. Luego continuaremos menguando por aquí, lo mismo que hemos aumentado aquí lo haremos aquí en menguados y acabaremos también con unos pequeños menguados hasta acabar aquí. Entonces vamos a hacer el nudo y vamos a subir 78 cadenas flojas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 78. Bueno, pues ya tenemos la fila 1 con las 78 cadenas. Ahora haremos una más, que no nos cuenta como punto, y bajaremos por la onda esta de atrás, como hacemos siempre en la primera bajada. Hacemos un punto, lo marcamos y vamos a bajar por esa onda de atrás, pero no vamos a bajar 78, vamos a bajar 67 puntos, porque ya vamos a empezar a menguar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 67. Bueno, pues ya hemos hecho los 67 puntos, esto ya es la fila 2 y nos plantamos aquí, dejamos 11 puntos sin tejer. Entonces ahora os lo quiero enseñar aquí lo que vamos a hacer porque lo vais a ver mucho más claro. Imaginemos que estos son los 67 puntos, entonces ahora vamos a hacer una cadena y esta cadena le vamos a poner en este lado un marcador cerrado, porque esta cadena luego la vamos a tener que sujetar. Cuando ya tengamos todos los aumentos hechos, lo vamos a tener que sujetar y necesitamos tenerla localizada, ¿vale? Esto por un lado. Ahora vamos a girar y vamos a hacer el primer punto, no este de la cadena, sino el primer punto de subida, ¿vale? O sea, ahora estaríamos empezando la fila 3 y vamos a subir 67 puntos. Entonces hacemos el primero y lo vamos a marcar como marcamos siempre el primer punto de cada vuelta. Lo vamos a poner un marcador diferente para saber que este es para los menguados, o sea que no le vamos a hacer caso de momento, y este es nuestro primer punto de la vuelta 3. Entonces tenemos 1 y vamos a subir 67. ¿Vale? Entonces vamos a seguir subiendo los 67 hasta llegar aquí. Bueno, pues ahora cuando lleguemos aquí, que será la parte esta de la sisa, haremos un aumento. Entonces hacemos el punto 67 y en el mismo punto hacemos el aumento que será el punto 68. ¿Vale? De esta manera conseguimos ya empezar la inclinación de la manga y con esto habremos acabado la fila 3. Bueno, y ahora voy a hacer lo mismo que hemos hecho aquí para que lo vierais bien. Hacemos una cadena, aquí ponemos el marcador que nos servirá para luego
localizar esa cadena, giramos el tejido, hacemos el primer punto y ponemos el marcador para el primer punto para no perderlo. Y ya subimos a hacer los 67 puntos hasta la otra parte. ¿Vale? Lo hacemos y nos vemos ahí. Bueno, ¿veis? Ya he llegado arriba, entonces hago el punto 67 aquí en el último punto y además un aumento, que es otro punto en el mismo lugar, que será el punto 68. Y con esto hemos acabado la fila 3. Bueno, ahora en la fila 4 vamos a hacer lo mismo. En vez de bajar toda la fila, bajaremos 11 puntos menos, ¿vale? De manera como aquí que hemos dejado 11 sin tejer. Entonces, como teníamos 68 puntos, bajaremos 57. Entonces hacemos una cadena que no cuenta como punto, giramos, hacemos el primer punto, ponemos el marcador y empezamos a bajar 57 puntos hacia abajo, ¿vale? Dejaremos otros 11 sin tejer. Entonces, cuando lleguemos habremos acabado la fila 4. Bueno, ya hemos hecho los 57 puntos, 11 menos que antes, y entonces ahora haremos lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Hacemos una cadena, vamos a ponerle un marcador fijo para tenerla localizada. ¿Vale? Y ahora giramos el tejido, apartamos un poquito la marca y hacemos el primer punto, y en ese primer punto le ponemos un marcador también diferente para tenerlo localizado y no perderlo. Y podemos continuar. Bueno, y ahora empezamos la fila 5 subiendo los 57 puntos hacia arriba, y cuando lleguemos arriba en el último haremos un aumento, o sea que acabaremos la fila 5 con 58 puntos. Entonces nos vemos arriba. Bueno, ya hemos llegado arriba, entonces hago el punto 57 y en el mismo punto hago el aumento, que será el punto 58. Y con esto habremos acabado la fila 5. Bueno, ahora empezaremos la fila 6 de la misma manera, haciendo una cadena, giramos, saltamos esa cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y vamos a bajar con 47 puntos, o sea 11 menos de la fila anterior. Entonces hacemos los 47 puntos hacia abajo y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 6 con 47 puntos y ahora hacemos igual que antes. Una cadena, la marcamos con un marcador fijo, ¿vale? Giramos el tejido, la apartamos un poco, ¿vale? Y ahora haremos de subida otra vez 47 puntos más uno más para la sisa, que serán 48. Entonces hacemos el primero, le ponemos otro marcador para tenerlo localizado y ya podemos empezar a subir los 48 puntos. 47 más 1 al final. Nos vemos. Bueno, ya he llegado arriba, voy el 46, ahora hago el 47 en el último punto y en el mismo punto hago un aumento, total 48. ¿Veis la forma? Y con esto habremos acabado la fila 7. Ahora para la fila 8 bajaremos 37 puntos. Entonces hacemos una cadena, giramos, saltamos la cadena, hacemos el primer punto, le ponemos el marcador
Y ya podemos empezar a bajar los 37 puntos. 11 menos que la fila anterior y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos bajado los 37 puntos y como siempre aquí hacemos una cadena. Vamos a poner aquí el marcador para la cadena, giramos, saltamos ahí, cogemos el primer punto, lo marcamos también y entonces subimos los 37 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a subir 37 y en el último añadiremos un aumento, o sea, serán 38. Bueno, pues ya he llegado arriba. Aquí hago el punto 37 y el de aumento en el mismo espacio, que serán 38. Y con esto hemos acabado la fila 9. Ahora empezamos la fila 10 haciendo una cadena. Saltamos la cadena, vamos al primer punto. Hacemos el punto, lo marcamos. A ver. Y vamos a bajar 27 puntos. Fijaros que siempre nos van quedando aquí 11, 11, 11 y 11, ¿vale? Entonces hacemos 27 y nos vemos ahí. Bueno, seguimos en la fila 10, hemos bajado 27 puntos, entonces ahora como siempre hacemos una cadena, le ponemos el marcador fijo, giramos, hacemos el primer punto, le ponemos el marcador al primer punto y ahora empezaríamos la fila 11 subiendo de nuevo 27 puntos más uno más al final en la sisa, o sea 28. Entonces vamos a subir y nos vemos ahí. Bueno, este es el punto 26, hago el 27 y ahora en el mismo punto, a ver que se me ha escapado, aquí hago el 27 y en el mismo punto hago un aumento y son 28 y con esto hemos acabado la fila 11. Bueno, y ahora vamos a empezar la fila 12 haciendo una cadena, giramos, saltamos esa cadena, vamos al primer punto, lo marcamos y vamos a bajar 17 puntos, ¿vale? Llevamos 1, 2, 3, 4 y así hasta 17. Bueno, ya hemos bajado los 17 puntos, hacemos lo de siempre, una cadena, le ponemos un marcador fijo, giramos, vamos al primer punto, lo marcamos también con el otro marcador y entonces ahora vamos a subir 17 puntos más uno más de aumento en la sisa, total 18. Entonces subimos estos 18 y nos vemos ahí. Bueno, pues aquí ya hemos acabado la fila 13 con los 18 puntos y ahora esta va a ser la última vez ya que hagamos esto y vamos a variar un poco la cantidad. Hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y contando este punto vamos a bajar 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Entonces con esta sería la fila 14, ¿vale? Entonces ahora hacemos una cadena, ponemos el marcador,
giramos y ahora empezaríamos la fila 15 haciendo el primer punto, lo marcamos con el otro marcador y subimos los 8 puntos más uno más de aumento para la sisa, ¿vale? Tenemos 1, cuidado no os confundáis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el mismo espacio el aumento, que serán 9. Y con esto habremos acabado la fila 15. Bueno, mirad, ahora tendremos que bajar la fila 16 sujetando todos estos menguados que hemos hecho de subida hasta aquí. Entonces, para enseñároslo un poco mejor, he hecho aquí un pequeño simulacro para que lo veáis mejor. Fijaros que si estuviéramos aquí arriba, haríamos nuestra cadena, giraríamos y empezaríamos a bajar hacia abajo los puntos, ¿vale? Hasta llegar a uno de estos puntos de aquí. Bueno, mirad, ya estamos llegando a uno de los puntos. Recordad que teníamos dos marcadores. Uno que es para identificar la cadena que ahora nos va a servir para unir. Y otra que era la que nos dice cuál es el último punto de la fila. Entonces ahora tenemos que bajar y este, que es el último punto que siempre se esconde, ya lo tenemos identificado. Quitamos el marcador y ya lo tenemos hecho. Y ahora, para saltar de aquí a aquí y poder conseguir el menguado, lo que tenemos que hacer es estirar un poco este marcador para meter por ahí. Fijaros que he metido por ahí la aguja. Ya la tengo metida y entonces, teniendo las dos hebras, me bajo al siguiente tramo, que en nuestro caso es de 11 puntos, ¿vale? Voy justo al siguiente, lo cojo y hago el primero. Y luego continuaría haciendo los 11 restantes, o los 10 restantes, ¿vale? Hasta llegar al siguiente tramo. Tengo identificado el último punto, lo saco y lo hago. Y ahora utilizo el marcador fijo para meter aquí la aguja, saco el marcador y ya teniendo las dos hebras, bajo al siguiente punto y hago la unión. A ver si lo he cogido bien. Así hago la unión. Y continúo haciendo los 11 puntos que tenemos en cada tramo. Cuando lleguemos al primero, recordad que el primero es esto. En este primero, como era la fila donde teníamos que meter la aguja por las ondas traseras, lo tendremos que respetar. Entonces, llegamos aquí, hacemos el último punto, estiramos del marcador este, metemos, a ver si podemos, metemos la aguja y ahora en este tramo tenemos que recordar, aquí por delante no, tenemos que hacerlo por aquí detrás, por las ondas. Es el único sitio donde lo haremos, por las ondas de atrás. Y de esta manera acabaremos con 86 puntos en total. ¿Veis? Y así es como nos queda el menguado. Entonces ahora esto lo tenemos que hacer aquí. Entonces empezaremos la fila 16 haciendo una cadena, giramos
hacemos el primer punto, lo señalamos o lo marcamos para la siguiente, y recordar que aquí en el primer tramo teníamos 9 puntos, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y veis, el 9 es donde tengo el marcador, que como veis en este tejido es más difícil y es mejor localizarlo así. Vale, ahora tenemos el siguiente tramo de 11 puntos. Pues metemos aquí la aguja, sacamos el marcador y ya teniendo sujeto vamos al siguiente tramo de 11 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y este que es el que nos servía para identificarlo, 11. Ahora volvemos a estirar aquí para tener localizada. Creo que aquí tenemos demasiado. Solamente son estas 2 hebras y yo había cogido un poquito más. Así. ¿Vale? Sujetamos la hebra y vamos al siguiente tramo de 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, y este último del marcador pequeño, 11. ¿Vale? Entonces ahora lo mismo, estiramos aquí para poder meter la aguja, sacamos el marcador y vamos al siguiente tramo de 11 puntos. Cogemos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y este del marcador que es el 11. ¿Vale? Y ahora esto, veis que va haciendo el menguado. Ahora esto continuamos y nos vemos aquí para recordaros cómo tejemos este último tramo. Bueno, hemos llegado aquí al último tramo. Entonces ahora cogemos la cadena. A ver si la puedo coger bien. A veces está un poco tensa. Así. Sacamos el marcador. Y entonces ahora recordar que como esto era la primera línea de cadenas, tal como os he explicado antes en el trozo de la lana gruesa, tenemos que acabarlo cogiendo esta onda trasera, ¿eh? No por aquí delante, sino aquí detrás. Entonces cogemos el primero, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 11, hasta acabar aquí. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado todo este trozo, ¿vale? Que es este trozo de aquí, que es el de los menguados. Entonces ahora a partir de aquí siempre vamos a tener los mismos puntos en la parte de abajo, pero en la parte de arriba vamos a ir aumentando un punto cada vez que subamos. O sea, cuando subamos ahora añadiremos un punto
y bajaremos con los mismos puntos. Luego volveremos a subir y añadiremos un punto y bajaremos con los mismos puntos. Entonces vamos a hacer un par de vueltas para que lo veáis. Aquí nos habíamos quedado en la fila 16. Entonces ahora la 17 hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y como habíamos acabado con 86 puntos, ahora haremos también 86, pero al final añadiremos un aumento. Entonces empezamos a subir, 86 puntos y nos vemos arriba. Bueno, he hecho 84, 85 y en el último hacemos el punto 86. Y ahora en este mismo punto hacemos un aumento. Y acabamos la fila 17 con 87 puntos. Entonces ahora para bajar, bajaremos los mismos 87. Hacemos una cadena, giramos, hacemos el primer punto, que es este, ponemos el marcador y empezamos a bajar la fila 18 con 87 puntos. Y nos vemos abajo. Bueno, ya estoy llevando abajo, llevo 85, 86 y aquí el último 87, ¿vale? Entonces aquí, ahora, a partir de este momento, estamos aquí en este punto. Entonces a partir de este momento ya vamos a ir subiendo como os he dicho antes. Entonces fijaros, hemos acabado en la fila 18. Hemos acabado aquí abajo. Entonces ahora en la 19 subiremos los 87 puntos más un aumento que haremos aquí al final, que serán 88. Luego la 20 bajaremos los mismos 88. Luego la 21 subiremos otra vez los 88 más un aumento que serán 89. Luego la 22 bajaremos los 89. O sea, tenemos que ir subiendo, añadiendo un punto y bajando los mismos puntos que hemos subido hasta llegar a la mitad de la manga. Entonces, teniendo en cuenta que ahora subiremos la fila 19, tendremos que llegar hasta la fila 47, que es esta de aquí, ¿vale? Y la fila 47 subiremos con 101 puntos, ¿vale? Y acabaremos aquí arriba. Repito, hasta la fila 47 con 101 puntos. Y entonces cuando ya tengamos hecho todo esto, nos vemos ahí para continuar. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la fila 47. Fijaros que habíamos, estas últimas filas, hemos hecho la 45 con 101 puntos, la 46 también hemos bajado con 101 puntos y ahora la 47 también subimos con 101 puntos. O sea, aquí no vamos a aumentar. Aquí estoy en el punto 100 y hago el punto 101. ¿Y por qué aquí no aumentamos? Porque justo hemos llegado a la mitad de la prenda, ¿vale? En este punto de aquí, si queréis poneros un marcador, estamos en la mitad de la prenda. Entonces ahora a partir de aquí, aquí tenemos la otra manga, ya tendremos que bajar. Hasta ahora hemos estado subiendo, entonces ahora bajaremos, con lo cual haremos menos puntos a la hora de subir. Y en la parte de abajo continuaremos igual. Entonces ahora nos hemos quedado en la fila 47. Entonces la siguiente de bajada, que es la 48, también vamos a hacer 101 puntos. Entonces hacemos la cadena, giramos,
saltamos la cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y bajamos también 101 puntos. O sea, en realidad estas 4 últimas filas, las 4 tienen 101 puntos. Y es lo que nos marca lo que es la mitad de la manga. Entonces hacemos los 101 y nos vemos ahí. Bueno, ya estoy llegando abajo de la fila 48, ¿vale? Entonces hago los últimos puntos. Y entonces ahora, a partir de ahora, sí que ya tenemos que empezar a hacer la forma de bajada, ¿vale? Entonces ahora ya vamos a empezar. Ya estamos aquí en este punto y ahora ya vamos a empezar a bajar. Entonces, pendientes de lo que vayamos a hacer las 2 próximas filas, es lo que vamos a tener que ir repitiendo, ¿vale? Hasta llegar, iremos repitiendo por aquí, hasta llegar a la zona de los menguados, que los haremos igual que hemos hecho al inicio. Entonces ahora empezaríamos la fila 49 haciendo una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y entonces ahora que tenemos 101 puntos aquí, vamos a subir con uno menos, o sea con 100, para empezar a menguar. Entonces empezamos la fila 49 subiendo 100 puntos y nos vemos arriba. Bueno, estoy llegando arriba de la fila 49, llevo 95 puntos, hago el 96, 97, 98, 99 y aquí el último, que no es este, sino que es el anterior, 100. Con lo cual aquí ya estamos rebajando un punto. Y entonces ahora en la fila 50, que empezaremos ahora, bajaremos con los mismos puntos, o sea, con 100. Hacemos una cadena, giramos el tejido, saltamos la cadena, vamos al primer punto, le ponemos el marcador y ya podemos bajar 100 puntos, los mismos que hemos subido. Los bajamos de nuevo hacia abajo. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir haciendo a partir de ahora, ¿vale? Fijaros que aquí ahora ya empezaremos a bajar como aquí. Cada vez que subamos, subiremos con un punto menos. Por ejemplo, ahora estamos bajando la fila 50 con 100 puntos, o sea, hemos subido la 49 con 100 puntos. Ahora estamos bajando la 50 con 100 puntos, ¿vale? Pues luego, la siguiente fila, que es la 51, subiremos 99 puntos, uno menos. Y la siguiente fila bajaremos también con 99. La siguiente subiremos con uno menos, 98. Y bajaremos con los mismos 98. Entonces, se trata de que cada vez que subamos, subiremos con un punto menos y bajaremos con los mismos puntos. Entonces, tenemos que hacer, teniendo en cuenta que estamos en la fila 50, estamos bajando 100 puntos, tendremos que hacer esto que os he explicado hasta la fila 77, ¿vale? Repito, estamos en la 50, pues lo vamos a hacer hasta la fila 77. En esa fila acabaremos arriba con 86 puntos, ¿vale? Repito, fila 77 y acabaremos arriba con 86 puntos. Entonces más o menos estaremos aquí, más o menos habremos llegado por aquí y entonces solo nos faltará hacer el trocito de los menguados. Así que nos vemos en ese punto.
Bueno, ya hemos llegado a la fila 77, que es esta. Hemos hecho todo esto de aquí. Y entonces esta fila, la 77, la hemos acabado aquí arriba con 86 puntos. Entonces ahora solo nos falta hacer el trocito de los menguados, igual que aquí, que va a ser ligeramente diferente para poder guardar la simetría de la manga. Vamos a hacer los mismos menguados, pero ligeramente diferente en la manera de hacerlos. Entonces vamos a empezar la fila 78. Bueno, para empezar la fila 78 haremos una cadena como siempre, giramos el tejido, saltamos la cadena y hacemos el primer punto y lo marcamos como hacemos siempre. Y entonces ahora contando este punto vamos a hacer 9 hacia abajo. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer la cadena esta que necesitamos para luego cuando unamos los menguados, lo mismo que hacíamos en el otro lado. Entonces señalamos la cadena por este lado y con esto hemos acabado la fila 9, perdón, la fila 78. Entonces ahora giramos y empezamos la fila 79 subiendo 8 puntos. Saltamos esta cadena, hacemos el primer punto, lo señalamos con el otro marcador diferente, ¿vale? Y hacemos 8 puntos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fijaros que seguimos menguando aquí, ¿eh? Y con esto hemos acabado la fila 79. Ahora empezaremos la fila 80, haciendo una cadena, giramos el tejido, saltamos la cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y vamos a bajar 19 puntos sujetando ya la cadena esta que es la que nos marcan los menguados, ¿vale? Entonces hemos hecho un punto, hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y recordar el 8 que lo teníamos marcado, que se me ha escapado aquí, no, ahora el 8, que es donde teníamos este marcador, ¿vale? Llevamos 8 y tenemos que hacer 19, entonces ahora ya podemos meter aquí la aguja dentro de esa cadena que nos indica el menguado y ya saltamos al siguiente punto de la fila para unir las dos filas. Entonces llevamos 8 puntos, hacemos el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Veis? Lo estamos haciendo ligeramente diferente a como lo hicimos antes. Entonces, con esto ya habríamos acabado la fila 80. Aquí hacemos la cadena que nos servirá después para unir el menguado.
y ya podemos girar el tejido y empezar la fila 81 subiendo 18 puntos, ¿vale? Hacemos el primero, lo marcamos para que no se nos pierda ni nos confundamos con el otro. Lo marcamos así y subimos 18 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y subimos hasta 18. Bueno, pues ya hemos subido toda la fila 81 con 18 puntos. Fijaros que es uno menos porque aquí seguimos menguando. Entonces ahora empezaremos la fila 82 haciendo una cadena, giramos el tejido, saltamos la cadena, hacemos el primer punto, lo señalamos y ahora vamos a bajar 28 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos bajando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, este es el último, el de la marca, 18, ¿vale? Ahora para saltar y continuar sujetamos la cadena, ¿vale? Llevábamos 18 puntos, saltamos al siguiente, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. ¿Veis? Los menguados. Entonces con esto hemos acabado la fila 82. Para empezar la fila 83 hacemos la misma operación. Una cadena, que es la de que nos sujetará el menguado. La señalamos, giramos, hacemos el primer punto, le ponemos la otra marca y subimos 27 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 27. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 83 subiendo 27 puntos. Como veis, seguimos menguando aquí. Ahora empezamos la fila 84 haciendo una cadena, giramos, saltamos la cadena, vamos al primer punto, le ponemos la señal y ahora vamos a bajar 38 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces ahora tenemos que seguir bajando, haciendo todos estos puntos y luego cogiendo la cadena igual que hemos hecho hasta ahora y siguiendo hasta el punto 38 y nos vemos ahí. Bueno, pues hemos acabado la fila 84 con los 38 puntos, ya hemos sujetado aquí cuando hemos pasado y ahora lo mismo. Empezaremos la fila 85 haciendo una cadena, girando el tejido, haciendo una cadena, la marcamos
para luego localizar el menguado. Giramos, hacemos el primer punto, lo señalamos también para no perderlo, y aquí vamos a subir 37 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 37. Bueno, ya hemos acabado la fila 85 con los 37 puntos. Ahora haremos la 86, haciendo una cadena, giramos, hacemos el primer punto, ponemos marcador y aquí vamos a bajar con 48 puntos, ¿vale? 48 puntos, cuando lleguéis aquí sujetaréis la cadenita y seguiréis bajando hasta llegar a los 48 puntos y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos bajado la fila 86 con los 48 puntos y ahora lo mismo de siempre, hacemos una cadena, la marcamos para localizar el menguado, giramos y empezamos la fila 87 haciendo un primer punto, le ponemos la marca para no perderlo y vamos a subir 47 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 47 aquí arriba. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 87 con los 47 puntos de subida. Entonces ahora tomar nota porque lo siguiente que vamos a hacer es lo mismo que estamos haciendo y os voy a decir las filas y las cantidades, ¿vale? Hemos acabado en la fila 87 y hemos subido 47 puntos. Entonces ahora bajaremos la fila 88 con 58 puntos, hasta aquí más o menos. Recordad, pasaremos por aquí, sujetaremos la cadena, saltaremos a la siguiente fila y acabaremos aquí con 58 puntos, ¿vale? Eso será la fila 88. La 89 subiremos con 57 hasta aquí arriba, ¿vale? Repito, la 89 subiremos con 57. La 90 bajaremos con la 90 bajaremos con 68, haciendo lo mismo, ¿vale? Pasando por aquí, o sea, la misma operación que estamos haciendo en cada uno de los tramos es lo que os estoy explicando. Entonces estamos en que llegaremos a la fila 90, bajaremos 68 puntos, pondremos la cadenita, giraremos y empezaremos la fila 91 y subiremos 67 puntos, ¿vale? Y luego ya por último acabaremos la fila 92 bajando 78 puntos hasta abajo del todo, ¿vale? Con lo cual acabaremos teniendo 78 puntos en este lado, que son iguales que los 78 puntos de este otro, ¿vale? Yo creo que con la explicación tenéis suficiente. Repito, estamos en la fila 87, ahora bajaremos la 88 con 58, subiremos la 89 con 57, bajaremos la 90 con 68, subiremos la 91 con 67 y bajaremos la 92 con 78. Y con eso ya tendremos acabada la manga. Bueno, ahora vamos a pasar a unir los hombros. Entonces os tenéis que poner la pieza de la espalda con el revés mirando hacia aquí. O sea, el derecho tiene que estar aquí, ¿vale? Entonces vamos a coger el delantero de este lado
Y también os lo tenéis que poner el derecho mirando hacia aquí y el revés mirando hacia aquí dentro. Entonces vamos a unir el primer delantero. Para eso, una vez ya lo tenemos bien puesto, el derecho y el derecho, lo que tenemos que hacer es colocarlo así para coserlo por la parte del revés. Tenéis que contar, que fijaros, por la parte buena de la prenda, aquí tenéis que tener 2, 4, 6, 8, 10 y 11 columnas, ¿vale? De las columnas estas que se forman aquí, tenéis que tener 11 aquí, que son las que vamos a alinear con la espalda. Y en la espalda también contáis 11 y os ponéis un marcador para saber que hasta ahí es donde tenemos que unir. Esto lo coseremos solamente con la hebra del color gris oscuro para que se note lo menos posible. Entonces cogemos aquí un trozo de unos 60 centímetros, cortamos y enhebramos la aguja. Aquí es importante que os quede lo mejor alineado posible. Eso quiere decir que tenéis que alinear estos de aquí con estos de aquí. Ojo, no os confundáis con estos y estos, que están en diferente, no están iguales, ¿vale? O sea, cuando ahora cosáis tenéis que intentar unir la primera columna de aquí con esta, la segunda con esta, la tercera con esta, pero no esta con esta o esta con esta. Tenéis que ir mirando la parte de dentro, que sería la buena. Bueno, entonces yo ya he empezado, ¿vale? Entonces yo lo que hago es cojo de esta columna, de la de dentro, no sé si se apreciará bien, meto justo aquí al lado, no en el medio sino aquí al lado, y atrás me voy a buscar su columna y me meto aquí al lado. Y luego cuando vuelvo me voy a buscar el pico de esta columna, justo el piquito donde acaba, y me vengo a buscar el piquito de la siguiente columna de aquí. O sea, por un lado hago el pico y por el otro lado la parte central. Ahora vengo a la siguiente columna y me vengo aquí a un ladito, y en la siguiente columna de aquí me meto aquí en un ladito. Y ahora vengo aquí al pico de la siguiente columna, me vengo justo al pico, busco el pico de la de aquí y lo uno, ¿vale? Y de esta manera, más o menos, nos quedan alineadas las columnas. Y esto es lo que tenemos que hacer en las 11 columnas que tenemos. Bueno, mirad, yo ya las he unido, entonces así es como queda más o menos. Tampoco, si no os queda bien alineado, se va a notar demasiado en este punto. La cuestión es que lo hagáis como queráis, pero intentando siempre que el punto siga la línea recta. Entonces, una vez lo tengáis, toda esta hebra que nos sobra la pasamos por aquí un par de veces para asegurar, y hacemos lo mismo en el otro hombro. Bueno, ahora que ya tenemos alineados los hombros, ¿veis? Ya los tenemos unidos. Ahora vamos a alinear la manga, ¿vale? Entonces vamos a tener que alinear toda esta mitad al delantero y toda esta mitad a la parte de aquí de la espalda, ¿vale? Entonces para eso tenemos que contar 23 columnas y marcar el centro. Y aquí tenemos que tener otras 23 columnas de estas, ¿vale? Contáis 2, 4, 6, 8, 10 y tenemos que tener 23 aquí y 23 aquí. Entonces fijaros, ahora mismo tenemos la prenda del derecho, tenemos que darle la vuelta y ponerla del revés, porque el alineamiento de la manga
también se va a hacer por la parte interior. Entonces esto lo ponemos del revés y la manga, que ahora mismo está del derecho, recordar que las cadenas tienen que subir hacia aquí, el revés bajan y el derecho suben. Entonces esto también lo tenemos que poner del revés. Entonces fijaros, ahora teniendo las dos cosas del revés, aquí tenemos la espalda, aquí tenemos el delantero. Entonces si os fijáis, tenemos aquí 5 columnas que las tenemos que alinear con las 5 columnas de aquí, siempre alineando las columnas por el derecho. Entonces esto y esto lo tenemos que unir de la misma manera que hemos hecho el hombro, buscando el pico de cada columna y uniéndolo con la aguja de coser. Entonces tener en cuenta que esto lo vamos a alinear hasta aquí y luego la otra parte vendrá alineada así, ¿vale? O sea, esto es así y así. Entonces ahora coger una hebra que os cubra toda esta distancia y vamos a coser. Bueno, mirad, antes de empezar a coser, un comentario. En el lado de la manga siempre vamos a coger el pico de cada columna, ¿vale? Aquí siempre vamos a coger el pico. Entonces cogeremos el pico de cada columna y la zona intermedia. El pico de la columna y la zona intermedia. Os lo enseño mejor. Pico de cada columna y zona intermedia. Pico, cogiendo las dos hebras, y la zona intermedia. Sin embargo, tanto en la parte esta del delantero como en la parte de la espalda, siempre vamos a intentar dejar por el lado visto, o sea, por el lado bueno de la prenda, la columna limpia. Con lo cual, si por ejemplo aquí tenemos esta columna limpia, pues cogeremos el punto de detrás, para que cuando ya esté montada la prenda, la parte que se ve, siempre se vea la columna limpia, tanto en el delantero como aquí en la espalda. Si aquí tenemos en la espalda todo esto limpio, pues cogeremos las hebras de detrás para que visualmente esto quede bonito. Bueno, entonces vamos a girar un poco y vamos a empezar por esta zona. Y como os he dicho, tenéis que alinear las 5 columnas de aquí con las 5 columnas de aquí. Entonces mirad, vamos a coger el primer pico de aquí con el primer pico de aquí, que es este, y lo unimos. Damos una segunda pasada para asegurarlo bien. Y ahora le hacemos un nudito para que ya no se mueva. Y ya podemos continuar uniendo los 5. Entonces ya tenemos unido el pico. Entonces ahora vamos a ir a la parte esta central y nos venimos al centro del otro lado y unimos. Ahora vamos al pico, que es este, y nos venimos al pico del otro lado y unimos. Ahora vamos al centro de este lado y al centro del otro lado, ¿vale? Esto es lo mismo que hemos hecho en los hombros. Entonces vamos a unir estas 5 columnas. Bueno, pues ya hemos unido las 5 columnas. ¿Veis? Si le damos aquí la vuelta, ya tenemos unido lo que eran los menguados con el inicio de la manga. Entonces ahora tenemos que continuar con todo este lado de aquí. Entonces tenemos marcado cuál es el centro de la manga y lo que vamos a hacer es inmovilizar, poner ahí
el centro justo con el hombro y vamos a inmovilizarlo y vamos a repartir aquí también con alfileres para inmovilizarlo y poderlo coser más cómodamente. Hacemos esto y esto. Entonces, lo que os he comentado, en el lado de la manga, que es este, iremos cogiendo el pico y el centro, el pico y el centro. Sin embargo, en el lado del delantero, en este caso estamos en el delantero, vamos a procurar dejar toda esta línea limpia. ¿Veis? Esta línea que será vista la dejaremos limpia, entonces cogeremos justo esta de aquí detrás que no se notará. Entonces vamos a empezar haciendo, hemos acabado en un pico, pues ahora vamos al centro y dejando esta línea limpia vamos a ir al punto de atrás. Ahora desde atrás venimos otra vez hacia adelante, pero cuidado, coger el pico pero coger los dos, ¿veis? No cojáis solo uno, coger los dos porque aquí abajo nos daba igual porque queda debajo de la axila, pero aquí nos interesa que quede mucho más sujeto. Entonces cogemos los dos y ahora vamos atrás, respetamos la línea primera, nos vamos a la segunda y unimos, ¿vale? Ahora venimos a la zona del medio. Desde aquí atrás venimos a la zona del medio, que es esta, y unimos. Y ahora nos vamos otra vez atrás y unimos. Ahora vamos al siguiente pico, que es este. Cogemos los dos, todo el punto entero y unimos. O sea, tenemos que ir uniendo pico y zona central, el pico, zona central, y siempre por la parte dejando la línea limpia del otro lado. Entonces vamos hasta el hombro y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí al centro. Si os fijáis ahora, si le damos la vuelta, ha quedado toda la línea, lo que os comentaba, toda la línea vista del delantero ha quedado limpia, sin mordidas, y entonces ahora tenemos que continuar por el otro lado, alineando la manga, ¿vale? Lo mismo, tenemos que dejar aquí, en la otra parte de los menguados, 5 columnas para alinear con las 5 de aquí, y el resto inmovilizamos con los alfileres y hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Vale, mirad, pues ya hemos acabado todo esto. Hemos empezado por aquí y hemos seguido por aquí. Entonces ahora, si le damos la vuelta a la manga, como veis, fijaros por este lado, que es el de la espalda, a ver si lo puedo colocar bien. Este lado es el de la espalda y como veis ha quedado toda esta línea limpia sin pisarla. Y por el lado del delantero lo mismo, toda esta línea, ¿veis? Ha quedado limpia y sin morderla. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo con la otra manga. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos unidas las dos mangas, vamos a pasar a unir todo el lateral más todo
esta parte de aquí de la manga y lo haremos de una vez. Entonces yo ya he unido esta parte de aquí, ¿vale? Entonces aquí de lo que se trata es de que la unión, fijaros, la unión está aquí y sin embargo no se nota nada, porque hemos hecho lo mismo que hacíamos en la parte de, en las otras uniones que hemos hecho de mangas y de hombros, y es intentar coger las hebras de cada lado para que una vez juntas nos dé esta sensación de que no hay ningún corte. Entonces yo ahora os enseñaré cómo hago esto, pero luego vosotras decidiréis si os va mejor coger otra hebra en vez de la que he cogido yo, porque, bueno, dependiendo a veces de la lana o dependiendo de si estáis haciendo este lado o este, puede ser que os convenga más hacer una cosa u otra. ¿Veis? Aquí en la parte de la manga lo mismo. Cuando llegáis a la manga, una vez está unido, aquí tenemos la unión entre esto y prácticamente no se nota. Entonces para eso hacemos lo mismo, nos ponemos por la parte del revés, todo esto de aquí, y empezamos a unir desde el bajo hacia arriba, hacia la manga. Bueno, mirad, yo ya he hecho un trocito para que luego aquí lo veáis un poco más claro. Entonces yo, para que aquí me quede toda la línea de la parte del delante bien sin morderla, digamos, que quede limpia, estoy cogiendo en este lado esta de aquí, ¿vale? Y en el otro lado, para que toda esta me quede limpia, estoy cogiendo también justo la de atrás. Aquí vengo a esta y aquí vengo a esta. Al final no es tan importante, se trata de que vosotras busquéis cuál de ellas os va bien, para que cuando le demos así la vuelta, fijaros, aquí tenemos la unión, ¿vale? Sin embargo, visualmente tenemos un acanalado, otro acanalado, no se ve prácticamente la distancia. Entonces vamos a buscar la que os convenga más, y luego en la manga tendremos que hacer lo mismo. Bueno, pues ya cuando hayáis llegado a la manga, fijaros, esto ya es la intersección. Yo ya he hecho un trocito y entonces aquí yo las hebras que estoy cogiendo son, fijaros, de toda esta línea de aquí primera, estoy cogiendo de las dos la de atrás, o sea, esta. Y luego de esta línea de aquí estoy cogiendo justo la exterior, que es esta. ¿Veis? Aquí estoy cogiendo la interior de las dos, la interior. Y de la línea de aquí, justo la exterior. Y de esta manera os irá quedando más o menos la costura casi invisible. Bueno, ahora que ya tenemos unida todo el cuerpo, las mangas y demás, vamos a hacer un pequeño acabado. Vamos a subir por aquí con puntos rasos. Recordad que nos habíamos guardado un poco de hebra, si no la ponéis nueva no pasa nada. Y vamos a subir aquí con puntos rasos y vamos a acabar toda esta parte del escote hasta llegar aquí, al otro extremo. Entonces mirad, estamos aquí, vamos a hacer una cadena, giramos todo el tejido y vamos a subir hasta aquí con puntos rasos como hacemos siempre.
hacemos el primer punto, lo marcamos y continuamos hasta el escote haciendo esta hilera de puntos rasos y nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya hemos subido todo esto de puntos rasos, acordaros que eran 73 y ahora llegamos aquí a todo lo que es la curva del escote. Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es una cadena como si nos sirviera de inicio y le ponemos un marcador. Y ahora vamos a ir a las zonas intermedias estas que hay entre las columnas y vamos a hacer ahí un punto deslizado en cada zona intermedia, en todo lo que es la parte recta. ¿Vale? Tenemos la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora ya empezamos a subir por aquí. Bueno, mirad, ahora para hacer toda esta curva lo que he hecho primero es todos estos piquitos con una aguja un poco más fina los he ahuecado para que luego nuestra aguja nos entre más fácilmente, ¿vale? En estos piquitos de aquí. Y entonces ahora vamos a seguir, estábamos aquí y tenemos que hacer la zona del medio y la zona del piquito, ¿vale? Entonces ahora vendría aquí la zona del medio, hacemos un punto raso y ahora cogemos el piquito este y punto raso. La zona del medio, punto raso. Y ahora cogemos el piquito y punto raso. La zona del medio y ahora cogemos el piquito y punto raso. Otra vez la zona del medio y otra vez el pico. Zona del medio y el pico. Si no podéis, si se os queda para adentro, lo estiráis un poquito, así, y ya lo podréis coger fácilmente. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos hecha toda esta curva. Ahora aquí venimos a la zona donde hicimos un salto de 2 puntos, ¿vale? Pues hacemos 1 y el piquito que se nos ha escondido un poquito, 2. Y ahora aquí llegamos a una zona donde teníamos 3 puntos. Pues hacemos 1, 2 y la del piquito, que es esta, es esta de aquí, 3. Y ahora aquí también teníamos 3 puntos. Hacemos 1, 2 y el piquito este lo vamos a ahuecar así y hacemos el 3. Y ahora ya por último solo nos quedarán estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y con esto ya tendremos hecha la curva del escote. Mirad, ¿veis? Ya tenemos hecha toda esta curva. Ahora vamos a pasar a la zona de atrás del escote. Bueno, para saltar aquí al escote simplemente vamos a trabajar un punto raso en cada zona intermedia. Aquí no vamos a hacer ni piquitos ni nada. Entonces aquí simplemente saltamos ahora. ¿Veis? Aquí tenemos el hombro.
Saltamos ahora a la zona intermedia y punto raso. Vamos a la siguiente zona intermedia, punto raso. Aquí yo los haría apretaditos, porque nos interesa que nos quede, que no se nos descuelgue luego. Entonces, si los hacemos apretados, mejor. Entonces simplemente es ir haciendo un punto en cada zona intermedia de las columnas hasta el otro extremo. Bueno, ¿veis? Ya hemos hecho todo el escote, nos ha quedado bien tenso y yo ya he bajado además por todo este otro lado del escote, que simplemente tenéis que hacer básicamente lo que hemos hecho para subir, lo hacemos para bajar. Vais buscando las zonas de los picos de las columnas y las zonas intermedias en esta parte y hacemos lo mismo que hemos hecho subiendo. No es tan importante que esté exactamente igual, simplemente que vayáis respetando la curva del escote, porque luego cuando hagamos el adorno todo esto va a quedar escondido. Por lo tanto, si no hacéis exactamente aquí lo que habéis hecho aquí, no es muy importante, mientras respetéis la curva del escote. Bueno, ahora vamos a pasar ya a hacer todo lo que será el adorno de toda la parte delantera. Entonces para eso vamos a empezar por aquí, por este lado, y vamos a ir subiendo por aquí, luego giraremos, haremos toda esta curva, llegaremos aquí y volveremos a bajar hasta el final. Bueno, para hacer el adorno, aparte de nuestra aguja del 5 que estamos usando, vamos a necesitar otra aguja de estas, pero tiene que ser así, que sea un palo todo continuado y resbaladizo. O sea, yo voy a utilizar una aguja de estas, pero podríais utilizar cualquier palo que tengáis que sea de estas características, porque a medida que vayamos tejiendo vamos a ir necesitando este palo como punto de apoyo. Entonces yo en este caso he cogido esta aguja que es del número 6, porque el grosor que me da es el que necesito para hacer el adorno. Si el adorno lo queréis más voluminoso, más gordito, pues cogeréis una aguja más gordita. Y si lo queréis más fino, pues cogeréis una aguja un poco más fina. Ya os digo, yo en este caso he cogido esta. Bueno, os voy a enseñar la técnica en esta lana mucho más gruesa porque creo que aquí veréis claro cómo hay que hacer las puntadas, ya que nuestra prenda tiene muchos hilos mezclados y puede ser que no se vea bien. Entonces aquí lo vais a ver mucho mejor. Entonces supongamos que empezamos aquí a hacer el adorno. Entonces tenemos que hacer siempre, tenemos una cadena, empezamos haciendo un punto bajo normal y entonces ahora nos colocamos una aguja, la que sea. Yo en este caso he cogido esta tan gruesa para que lo veáis bien, ¿vale? Nos colocamos aquí la aguja y la rodeamos, ¿vale? Y entonces, una vez rodeada, vamos al siguiente punto. En este caso sería aquí. Y sujetamos la hebra, ¿vale? Fijaros. Ahora ya la tenemos sujeta. Entonces lo que vamos a hacer es apoyar aquí el dedo para que no se nos mueva esta hebra de aquí. La apoyamos y hacemos una segunda vuelta. Entramos en el mismo espacio, sujetamos también y ahora tenemos aquí dos hebras. Entonces sacamos estas dos una primera vez y estas dos una segunda vez, ¿vale? Ahora vamos al siguiente punto, rodeamos la aguja, vamos al siguiente y sacamos, apoyamos, hacemos la segunda lazada, vamos al mismo espacio, entramos y estas dos hebras las recogemos y ahora estas dos las recogemos una segunda vez, ¿vale? Otra vez lazada, vamos al siguiente punto,
recogemos, apoyamos, hacemos una segunda lazada, entramos en el mismo espacio y sacamos. Ahora recogemos estas dos hebras y ahora una segunda vez estas dos. Vamos corriendo así el palo, lazada. Vamos al siguiente punto, que es este. Sacamos, apoyamos, hacemos una segunda lazada, entramos en el mismo espacio, sacamos y ahora recogemos estas dos y una segunda vez estas dos. ¿Vale? Y si os fijáis ahora cuando saquemos esto, ¿veis? Nos quedará todo este adorno que el grosor dependerá de la aguja que utilicéis. Entonces ahora ya podemos pasar a hacerlo en la prenda. Vamos a coger aquí y vamos a empezar en esta parte. Entonces mirad, vamos a ir al primer punto, vamos a cogerlo y vamos a meter por aquí y vamos a hacer una cadena para sujetarlo. ¿Vale? Esto es como sujeción. Y ahora metemos el palito y lo envolvemos. ¿Vale? Y ya vamos a ir al siguiente punto, o al mismo punto, mejor dicho, que es este, y sujetamos con el palito y sacamos. Damos otra lazada al palito, entramos en el mismo punto, sacamos y cuando tengamos estas hebras, sacamos una vez y sacamos otra vez. ¿Vale? Ahora volvemos a enrollar. Vamos al siguiente punto, que es este, y sacamos. Volvemos a enrollar y en el mismo punto metemos, sacamos lazadas, envolvemos esas dos lazadas y otra vez. ¿Vale? Lazada. Vamos al siguiente punto, recogemos, segunda lazada, vamos al mismo punto, recogemos, sacamos una vez y sacamos dos veces. Siguiente punto, lazada, sacamos, segunda lazada, vamos al mismo espacio, sacamos, hacemos esto una vez y dos veces. Mirad, ya hemos subido todo esto del adorno y ahora continuaremos por aquí, por todo el escote. Entonces, para continuar por aquí simplemente tenemos que coger todo este punto entero, ¿veis? No lo que son las dos cadenas, o sea, estas dos cadenas, no, tiene que ser metiendo la aguja y cogiendo todo el punto entero. Bueno, pues ahora ya saltamos a esta zona del escote. Vamos a pinchar el primer punto, lo cogemos entero, ¿vale? No solo las dos cadenitas, sino todo entero. Y ya podemos empezar a hacer las lazadas. Ahora vamos al siguiente. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo por todo el escote, toda la parte de detrás. Luego vendremos por aquí, bajaremos hasta el bajo y nos vemos aquí.
Bueno, mirad, pues ya hemos dado toda esta vuelta, ya hemos bajado todo esto hasta aquí y ahora podéis dejarlo así o podéis continuar en el bajo y en las mangas. Bueno, pues mirad, yo ya he hecho un trocito de la zona del bajo. Entonces aquí, como no tenemos puntos rasos, tenemos que sujetar entre una columna y otra columna en la parte del centro, ¿vale? Aquí en el centro de las dos columnas, ahí es donde tenemos que sujetar. Entonces nada, lo hacemos como siempre. Cogemos la azada, vamos a la zona del centro, sujetamos, segunda lazada, volvemos a entrar, sacamos las hebras y pasamos una vez y otra vez, ¿vale? Hacemos una más, cogemos la lazada, vamos a la zona del centro, sacamos, segunda lazada, entramos en el mismo espacio, sacamos una vez y otra vez. Y entonces esto nos quedará de esta manera. Entonces así tenemos que hacer toda la parte del bajo, toda esta parte del bajo. Haremos todo esto, volveremos por aquí y acabaremos aquí. Y si decidís ponerlo en la manga, lo mismo, porque tenemos el mismo acabado aquí que en el bajo. Mirad, ahora vamos a hacer las dos tapetas de los bolsillos, que son falsos, evidentemente. Es simplemente como adorno para dar ese aspecto de chaqueta estilo Chanel. Entonces vamos a hacer esta medida, unos 10 centímetros, y el tipo de punto que vamos a usar es el mismo que hemos usado para hacer la prenda. Bueno, mirad, empezaremos haciendo el nudo y vamos a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en esta primera vuelta trabajamos la onda esta de atrás y bajamos haciendo 4 puntos rasos. 1, 2, 3 y la última 4. Ahora una cadena, giramos el tejido y 4 puntos rasos. 1, 2, 3 y 4. Cadena, giramos y 1, 2, 3 y 4. Y así vamos haciendo filas hasta alcanzar o los 10 centímetros que os he indicado o la medida que os guste. Si la tapeta la queréis más grande, pues en vez de empezar con 5 cadenas, empezáis con más y luego, si por ejemplo empezáis con 6, pues serán 5 puntos rasos. Si empezáis con 7, pues serán 6 puntos rasos. Eso ya como vosotros queráis, tanto el ancho como el largo. Entonces vamos a seguir haciendo esto hasta tener los 10 centímetros. Mirad, ya hemos hecho todas estas filas. A mí me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas. Y ahora simplemente aprovechando la misma hebra tenéis que hacer el adorno cogiéndolo entre las columnas, igual que hacíamos en la parte del bajo o de las mangas, para conseguir este efecto. Y entonces tenemos que hacer 2. Ahora simplemente tenemos que cortar el tejido y esconder todos estos hilos por detrás, por todo esto de aquí que no se ve.
este también, y entonces ahora ya pasaremos a colocarlo en la prenda. Entonces yo lo que he hecho es contar las columnas que tengo aquí y he contado 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en la novena he colocado la tapeta, y entonces luego aquí he medido a una distancia de 10 centímetros y aquí es donde me cae. Antes me he probado la prenda para ver dónde me interesaba ponerlo, ¿eh? Entonces yo lo he puesto así, pero vosotras también tenéis que mirar dónde os conviene más. Luego aquí lo mismo, he contado 9 columnas y he medido aquí 10 centímetros y ya le pongo alfileres y ahora lo coseré con aguja y hilo negro. Bueno, ahora que ya hemos cosido las tapetas, solo nos faltará coser los 4 botones en el delantero, más los 2 pequeñitos en las tapetas de los bolsillos. Y con esto hemos acabado. Bueno, pues ya hemos acabado la chaqueta. Espero que os haya quedado bien. Yo he disfrutado mucho tejiéndola y me encanta la prenda. Entonces ahora si queréis encontraréis la falda, que la tenéis aquí, en otro tutorial en el canal.